¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Empezamos aquí nuestro noticiero 24 horas y en breves tendremos informes en directo con nuestros periodistas en Nueva York y Washington, con José María Villavicencio y José López Zamorano acerca de las elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos acudió a las urnas para elegir a su nuevo mandatario por los próximos 4 años en medio de una de las jornadas electorales más reñidas en la historia del país. A pocas horas para que se conozca quién será el presidente de los Estados Unidos por los próximos 4 años, la expectativa entre sus habitantes y el mundo entero crece minuto a minuto. A las 7 de la noche se cerraron las urnas en los estados de la costa este del país, entre los más representativos, Ohio, Virginia y Carolina del Norte. Este grupo de estados tradicionalmente ha favorecido a los candidatos demócratas y los 13 votos electorales que brinda Virginia son fundamentales para el triunfo de cualquier candidato. El conteo de los votos comenzó con el cierre de los centros de votación de manera escalonada. Cada estado tiene un sistema de escrutinio, por lo que la rapidez para conocer los resultados varía de uno a otro. Desde las 6 de la mañana de este martes, los centros de votación abrieron sus puertas para los más de 170 millones de electores habilitados para ejercer su derecho al voto. En esta jornada electoral no solo se elegirán al presidente y el vicepresidente, sino que se renovará el total de los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio de los 100 senadores que conforman la Cámara Alta y a los gobernadores de 11 estados. También hay referendos y consultas sobre diversos temas que se organizan en los diferentes estados. Estefanía Garrido, 24 horas. Y el día crucial llegó para Barack Obama y Mitt Romney. El mandatario demócrata que busca su reelección se mantuvo muy tranquilo en un colegio electoral de Chicago, mientras que su rival republicano continuó su campaña y viajó a diferentes estados en busca del voto de los indecisos. Hi, this is Barack Obama. How are you? De esta manera, Barack Obama decidió pasar en el día de las elecciones, acompañado de todos aquellos que lo apoyaron en la campaña demócrata. I don't think she noticed me. Además, el mandatario apartó un momento de su agenda para cumplir con su cábala, jugar básquetbol, y es que Obama mencionó que practicar este deporte en día de elecciones le da suerte, así como ocurrió en el 2008. Obama tuvo una jornada bastante relajada, a diferencia de su contrincante Mitt Romney, quien después de sufragar en horas de la mañana, viajó en conjunto con su binomio Paul Ryan hacia los estados de Cleveland, Ohio y Pensilvania, considerados claves en la elección presidencial. La actividad ha sido frenética en la campaña republicana en los últimos días, especialmente en el estado de Ohio, lugar que Romney visitó al menos 43 veces en este periodo electoral, mientras que Obama 30 veces. Los dos partidos invirtieron cerca de $90 millones solo en este estado para conseguir el apoyo electoral. En estos momentos, los republicanos Mitt Romney y Paul Ryan están en el centro de convenciones del sur de Boston esperando los resultados, mientras que Obama hablará desde el centro de convenciones McCormick Place de Chicago, luego de conocer si permanecerá o no en la Casa Blanca los próximos 4 años. Estefanía Garrido, 24 horas. Y el voto ecuatoriano sin duda ha sido muy importante este día. Vamos hasta Nueva York para que José María Villavicencio nos cuente cómo transcurrió la jornada en la comunidad ecuatoriana. Hola, José María, buenas noches. Gracias, Milton. Amigos en Ecuador, buenas noches. Nos encontramos en la orilla del Río del Este. Detrás mío está Manhattan, lugar que se recupera del fuerte impacto que dejó el huracán Sandy, y desde aquí nosotros cerramos esta larga jornada cívica que empezó a las 6 de la mañana y que en menos de una hora ya culmina. Nos sentimos con emociones encontradas, pues que esta ciudad vuelva a la normalidad tomará más tiempo de lo esperado. Sin embargo, nos quedamos con la satisfacción al constatar que el ecuatoriano en los Estados Unidos también participa activamente en la política y que hoy, al igual que muchos latinoamericanos, ejerce su derecho al voto. Puntualmente y sin retrasos, las elecciones en Nueva York empezaron a las 6 de la mañana.
Empecé a las 5 de la mañana a poner anuncios en varias lenguas y para los discapacitados. Este es tan solo uno de los 1.300 recintos electorales en Nueva York, a los cuales miles de ecuatorianos asistieron a sufragar sin obligación. Yo como ecuatoriana y ciudadana americana he venido para hoy ejercer mi derecho al voto y porque lo quiero hacer. Algunos incluso denotando cierto entusiasmo por hacerlo. El día que yo me volví ciudadano americano fue una felicidad inmensa porque pude dejarle saber a todo mundo que por fin iba a dejar saber mi voz. En las elecciones locales de hace 2 años, la comunidad ecuatoriana celebró el triunfo del asambleísta demócrata Francisco Moya, quien pasó a la historia como el primer candidato de origen ecuatoriano en ocupar un puesto político en el estado de Nueva York. La comunidad ha crecido bastante, no solo en números, pero también sabiendo la importancia de lo que es el voto. Y hace 4 años lo mismo sucedió con la honorable Carmen Velázquez, primera juez ecuatoriana elegida en los Estados Unidos. Los ecuatorianos estamos empezando a definir elecciones. Hace 4 años fui candidata electa y gané las elecciones. Debo mencionar que en Nueva York hoy se pudo ver una marcada preferencia hacia el actual presidente Barack Obama, el cual se proyecta seguir siendo el presidente de esta nación. Esta preferencia también fue evidente entre los votantes ecuatorianos. Hoy estamos marcando un hito en la historia de los Estados Unidos. Ya sea que Barack Obama continúe o que Mitt Romney llegue a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, la tarea para cualquiera de los dos será un verdadero reto, pues tendrán que gobernar a un país que cuando apenas empieza a salir de una muy dura recesión es abatido por un nuevo fenómeno de la naturaleza. Con la cámara de Nelson Yepes, en Nueva York, Estados Unidos, José María Villavicencio, 24 horas. Regreso contigo, Diana. Buenas noches. Buenas noches, José María. Gracias por tu informe. Y como tú mencionabas, claro, a propósito del huracán Sandy, los habitantes de Nueva Jersey, el estado más afectado por la tormenta, acudieron a votar en medio de incomodidades. Este es un informe de Mariela Salgado, de nuestra cadena aliada Univisión, Canal 41. Tenían que pasar por la desolación, por lo que parecía una zona de guerra, para ejercer su derecho al voto. Llegaron hasta estas carpas improvisadas, donde las líneas se iban alargando, pese a las limitaciones. Hacía frío, pero esta pareja lo disipaba con un café caliente. Mucho frío, en la casa no hay agua caliente, no luz. Subiendo un 4º piso, pero vino aquí hoy a votar. Caminé desde las 76. Todos tenían su historia que contar. Pero después de horas, el polvo dejado por Sandy se sentía pesado. Había que protegerse para votar. Aunque Milagros no paró de trabajar desde las 4 de la mañana orientándolos. Abrimos todas las máquinas y ya como después de las 6 de la mañana empezaron a venir. Están preocupados de la noche, cuando salgan de aquí, si van a tener protección. Los registrados para votar solo tenían que decidirse en privado y luego procesar su boleta. Pero pese a todos los percances, llegar hasta aquí les recordó que aunque muchos lo han perdido todo, no perdieron el derecho a ejercer su voz. Y aquí no hubo restricciones. Y atención, empiezan a aparecer los primeros resultados del candidato republicano Mitt Romney. Ganó en los estados de Indiana y Kentucky, mientras que Barack Obama gana en el estado de Vermont. Al momento hay un empate en la Florida y en el estado de Virginia, 2 de los estados que son decisivos para determinar quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Y mientras en Estados Unidos continúan a la espera de los resultados, en Quito el embajador norteamericano Adam Nam sigue las elecciones minuto a minuto. Freddy Paredes está con él para contarnos cuáles son las primeras impresiones de estos comicios. Buenas noches, Freddy, adelante. Hola, ¿cómo estás, Diana? Amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, el embajador Adam Nam, en un hotel capitalino, sigue muy de cerca el desarrollo de las elecciones que se celebran en los Estados Unidos, unas elecciones apretadas, por cierto, que no se sabe a ciencia cierta a qué hora se podrán conocer los primeros resultados. Sin embargo, de lo cual, señor embajador, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Queremos saber cuál es el peso del voto latino que va a tener en estas elecciones. Sabemos que es al menos importante en 6
de 10 estados cruciales en los Estados Unidos. Sí, por lo menos 10, Freddy. Hay más o menos 10 estados indecisos en este momento. Entonces, y el voto latino va a ser muy, muy importante. Sumamente puede decidir las elecciones realmente. Y eso podría eventualmente motivar un giro de las relaciones que pueda propender cualquiera de los dos presidentes hacia América Latina, por ejemplo. Bueno, ya tenemos relaciones muy estrechas con Latinoamérica y con Ecuador. Somos dos países muy vinculados. Vamos a ver lo que pase, no se sabe todavía quién va a ser el próximo presidente, pero las elecciones y esta noche es una noche muy interesante, muy emocionada. En aproximadamente 15 minutos más, a las 8:25, está previsto el anuncio del cierre de las votaciones en los estados de la costa este, es decir, de la costa atlántica. Y se supone que hacia las 9:15 de la noche en hora de Ecuador, estará cerrándose las elecciones en los estados centrales y montañosos. ¿Hacia qué hora cree usted, señor embajador, que se puede conocer los primeros resultados? No se sabe, Freddy, puede ser a las 10:30 o puede ser más tarde, depende cómo va el voto en los varios estados y sobre todo en los estados indecisos. Esos son los estados, esos 9, 10 estados indecisos, vamos a saber más tarde, no se sabe exactamente cómo va. Muchas gracias al señor embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, Adam Nam. Él permanecerá aquí hasta aproximadamente la medianoche. Es una velada larga aún todavía. Esperarán el anuncio o los primeros anuncios de los resultados en las elecciones de los Estados Unidos. Hasta tanto, volvemos con ustedes, compañeros, en los estudios. Contigo, Milton, buenas noches. Sí, como lo dijo el embajador Freddy, entonces a prepararse para una larga jornada para conocer al nuevo presidente de los Estados Unidos, si sigue Barack Obama o si Mitt Romney llega a la Casa Blanca. Patricio Pazmiño, juez reelecto, es el nuevo presidente de la Corte Constitucional. Esto mientras su ex asesora, Wendy Molina, ahora jueza, fue elegida vicepresidenta con los votos de todos sus compañeros.